de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, los precedentes judiciales a la luz de la propuesta de reforma judicial del año 2020. Y tengo mucho gusto de presentar a nuestro expositor el día de hoy, mi colega, el doctor Carlos Gaguardi, colega profesor ahí en la facultad. Dándoles un poquito la reseña para aquellos que no lo conozcan. El doctor Gaguardi es egresado de la Universidad de Monterrey, obtuvo la maestría y doctorado en Derecho por la Universidad de Tulane y actualmente es socio fundador de Gaguardi Abogados en el ejercicio libre de la profesión, principalmente en el área de Derecho Corporativo, contratos, litigio internacional y litigio doméstico, así como arbitraje comercial, entre otras. Además es profesor en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, investigador honorario por la misma, ha sido profesor de diversas universidades, incluyendo el TEC de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Se desempeñó asimismo antes de su despacho como abogado en el Banco Mundial en la ciudad de Washington y fue gerente corporativo en el área legal, secretario suplente del Consejo de Administración del Grupo Gamesa. Ha sido también profesor visitante en la Universidad San Mary de San Antonio, miembro de varias barras profesionales y colegios de abogados, tanto en Monterrey como a nivel nacional, y fue presidente de la provincia de la Fraternidad Jurídica Fidel Fi en toda el área norte de México. Maestro, un gusto tenerte por aquí. Antes de pasarte el micrófono, permíteme dar algunos avisos. Me pidió el maestro Gaguardi que podían realizar sus preguntas como va pasando su exposición en el chat, y nuestro compañero Sebastián Domene estará tomando notas de esas preguntas para plantearlas al doctor Gaguardi al final de su exposición. Entonces, si gustan poner sus preguntas en el chat, se los vamos a agradecer. De la misma manera, les pedimos si pueden mantener sus micrófonos apagados, verán en la parte de abajo de su pantalla la manera de ponerlo en silencio, de tal manera que no se vicie la presentación que nos va a hacer el doctor. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por tu disposición para exponernos este tema tan interesante. Ok, no estaba... Ahí estamos ya, perfecto. Aparentemente el micrófono no estaba encendido. Yo fui obediente a las instrucciones de Miguel. Yo quiero agradecer a la Facultad Libre de Derecho por invitarme a participar en este webinar y quiero agradecer también a todas las personas que participan. Para mí, el tema de los precedentes judiciales ha sido uno de los temas recurrentes en mi proceso de investigación jurídica, y con franqueza debo decirles que en esta ocasión yo quisiera plantear no solamente el problema a la luz de las cosas que he estado estudiando, sino a la luz de la propuesta que ha hecho la Suprema Corte de Justicia sobre este tema. Y al efecto, me permito compartirles mi pantalla con la presentación. En este sentido, debo decir que los precedentes judiciales son de gran importancia en todos los sistemas jurídicos porque eventualmente permiten dar contenido, definir el contenido y alcance de las normas y disposiciones jurídicas en un determinado sistema a la luz de los criterios judiciales
que finalmente son lo más importante que eventualmente se encuentra, porque los jueces son quienes al final del día van a determinar y resolver los casos que les planteemos. También son importantes para aprender el contenido del derecho, para aprender el derecho nacional o el derecho de una determinada región. Y con el propósito de comenzar este tema, al plantearme cómo es que eventualmente podría yo presentarles este tema, se me ocurrió que podría hacerlo a partir de 3 preguntas que para mí son muy importantes. La primera es: ¿en dónde estamos? ¿Y cuál es el estado actual de los precedentes judiciales en México? La segunda es: ¿hacia dónde vamos y en qué consiste la reforma judicial propuesta por el presidente de la República, pero realmente preparada en el seno de la Corte? Y la tercera pregunta que eventualmente quise plantearme es: ¿a dónde nos puede llevar esto? ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones de la reforma en nuestro sistema judicial? Y yo me decía, bueno, si yo tuviera que buscar una imagen que me permitiera identificar el contenido que he encontrado sobre cada una de estas preguntas, en primer lugar consideraría que estoy hablando de México y que México es un país surrealista, un país en donde la realidad se afecta mucho, yo diría, por la imaginación y por el estado de ánimo de los mexicanos. Así es que la primera imagen es esta, de una sola cara, pero que tiene 2 facetas. Es una sola realidad, pero tiene 2 visos distintos, con características propias, pero a la vez interrelacionada. Y al plantearme la cuestión de la reforma, tenía que encontrar necesariamente 2 imágenes. Una que me hablara de la iniciativa de ley, es decir, de las propuestas, cuáles son las intenciones que se plantean en esta reforma. Y al hacerlo, yo lo que decía era, bueno, pues en realidad tenemos que seguir con este planteamiento surrealista. Y qué mejor que la obra de Remedios Varo para plantearnos el artista que toma la luz y, basado en la luz, pinta aves canoras. Esto es, en más de una manera, lo que se refleja en la iniciativa. Unas intenciones realmente maravillosas, profundas, planteadas con un sentido autocrítico que es realmente característico, singularmente característico del Poder Judicial mexicano. Y pienso que, bueno, las aves canoras suena esto como que un poco poético, un poco romántico. Yo diría que más bien, dado el dinamismo del Poder Judicial, esto sería tanto como planear la construcción de un caballo, qué sé yo, un caballo andaluz grande, portentoso, o un caballo árabe o un percherón. Y he aquí el caballo. Bueno, ustedes me podrían decir, pues es que en realidad esto no es un caballo. No, sí es un caballo, pero fue creado por un comité. Y esto al final fue lo que les logró.
Y luego me preguntaría, bueno, ¿a dónde nos puede llevar esto y cuáles podrían ser las implicaciones de la reforma? Bueno, todo el sistema jurídico mexicano, comenzando por la propia Constitución, ha sido tomar piezas de aquí y de allá, un poco con la idea de que cada quien quiere dejar su propia aportación. Y claro, en los 100 años que llevamos de vida constitucional, las ideas han sido distintas, no son las mismas las de los años 20, las de los años 30, las de los 90, las de Salinas de Gortari, las de López Portillo, las de el actual presidente de la República, las que tenía Fox, etcétera. Y bueno, van quedando pedazos de todas partes. Y qué mejor imagen para representar esto que un poco la criatura de Frankenstein. Pero pero, pero más simpática, más agradable, más al alcance de la gente, no tan horrorosa, sino presentando un espíritu más positivo. Así es que continuemos con la pregunta, ¿en dónde estamos y cuál es el estado actual de la jurisprudencia mexicana? Y mantengo esta idea de que se trata de un sistema dual, en donde es una sola realidad, pero que presenta dos facetas. Pero para esto habría que decir una cosa. La reforma plantea las cosas como que si los precedentes judiciales fueran una cosa nueva en el sistema mexicano. Se habla de crear un nuevo sistema por precedentes, cuando en realidad yo creo que esto no es totalmente preciso, porque México tiene una larga tradición de operar su sistema judicial a través de precedentes judiciales. Además, estos precedentes han tenido un rol muy importante para determinar el contenido, el sentido y el alcance del orden jurídico mexicano. Y yo diría que con frecuencia nosotros aprendemos, se enseña el derecho y se aprende el derecho haciendo referencia a los precedentes. En este sentido, creo que es importante reconocer que México opera bajo un sistema dual. Por cierto, una cosa que se me pasó por alto decir desde el principio es que aquí mismo en Canvas, a través del archivo, ahorita Sebastián les va a dar la ruta de instrucciones. Está esta presentación por si ustedes quieren abrirla, y también hay otra serie de materiales que he querido compartir con ustedes. Mis propios comentarios a la reforma y también la ficha que presentó la Corte y el mismo texto de la iniciativa. Entonces, todo mundo sabemos que los precedentes judiciales han tenido un rol importantísimo en el sistema mexicano y periódicamente consultamos el semanario judicial de la Federación. Ahora, desde que la Corte ha hecho de esto un verdadero semanario, religiosamente todos los viernes revisamos las nuevas tesis, y cuando queremos tener una idea de qué es lo que está pasando, recurrimos a este sistema del Semanario Judicial de la Federación, que nos da una idea muy clara de
que los precedentes judiciales efectivamente tienen un rol muy importante. Pero habría que reconocer que en México existe un sistema dual, porque cuando uno habla de precedentes judiciales en el mundo, normalmente se piensa en las sentencias de los tribunales y particularmente en las sentencias de última instancia. Pero en México, particularmente en México, la manera de conocer los precedentes judiciales no es a través de las ejecutorias. Nuestra forma de conocer el sistema o los precedentes judiciales es a través del llamado sistema de las tesis. Pero las tesis en sí mismas no son los precedentes judiciales y quizá ni siquiera revelen el contenido de estos precedentes, como vamos a ver más adelante. También, paralelamente, y por eso hablo de una realidad dual, está el sistema de las ejecutorias, es decir, las sentencias que ponen fin a una instancia, y las cuasi ejecutorias, porque estas son cuasi sentencias, valga la expresión, pero que no son dictadas dentro de asuntos jurisdiccionales, sino en aquello que se conoce o que se clasifica bajo el rubro de expedientes varios. El cajón desastre que tiene la Corte para conocer asuntos no jurisdiccionales se clasifican bajo el rubro de expedientes varios, pero en el sistema de las tesis encontramos que hay tesis que derivan de ejecutorias y tesis que no derivan de ejecutorias, sino de estas cuasi ejecutorias. Y curiosamente, en ocasiones, los criterios sostenidos en estas cuasi ejecutorias en ocasiones hasta se consideran idóneos para formar jurisprudencia. Y yo reconocería que existen en México por lo menos 6 diferentes categorías de precedentes judiciales. En primer lugar, las ejecutorias de amparo ante la Suprema Corte de Justicia y ante los tribunales colegiados de circuito. Las ejecutorias por contradicción de tesis o, como ahora se les pretende llamar, ejecutorias por contradicción de criterios. Por otra parte, las ejecutorias derivadas de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad. Las cuestiones derivadas de procedimientos seguidos ante tribunales internacionales, particularmente han tenido importancia las decisiones en las que México ha perdido y que derivan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también yo creo que debemos considerar como precedentes judiciales por su importancia los votos particulares de los ministros y de los ministros de la Corte y de los magistrados de los colegiados, ya sea que estos votos particulares sean concurrentes o disidentes. Pueden ser concurrentes en cuanto al fondo de la decisión, pero disidentes en cuanto al razonamiento, o manifestar un desacuerdo o no estar totalmente en línea con la línea de razonamientos usadas por el ponente, o pueden ser disidentes en el sentido de que no se está de acuerdo con la decisión. Pero lo importante, en mi opinión, o uno de los temas más importantes, es el reconocimiento de este sistema dual. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a esta interrelación entre el sistema de las tesis y el sistema de las ejecutorias.
porque en un momento determinado yo tendría que decir que aunque normalmente los abogados sabemos en los tribunales lo importante no es la tesis, sino la ejecutoria, la sentencia de la que deriva esa tesis y eventualmente la podemos analizar y comentar con el tribunal. En realidad, la mayoría de los abogados inclusive se refieren al universo de las tesis como las ejecutorias, así genéricamente, y cuando en las clases se enseñan las diferentes materias, realmente no se hace un análisis profundo de las sentencias, sino se habla de las tesis tal y como estas vienen, porque hay que reconocer que independientemente de cualquier cosa, las tesis sí reflejan un criterio y una política judicial. En términos de publicidad, bueno, pues ha habido una evolución desde cuando Juárez empezó con el Seminario Judicial de la Federación, hasta los recursos limitados que ha habido a lo largo de la historia y ahora el gran medio que es Internet y que permite, como decía, que por primera vez en la historia el semanario funcione semanalmente. Pero sobre todo habría que enfatizar que el sistema de las tesis es el medio dominante a través del cual se conocen los criterios judiciales, pues es como efectivamente se han estado publicando o acuñando los criterios jurisdiccionales. Así es que para entrar en materia, veamos cuál es lo proyectado, cómo este trabajo de reflexión, este trabajo intelectual que ha elaborado la Corte se ha proyectado en la iniciativa. Y como les digo, finalmente lo obtenido ha sido esto. Este caballo andaluz elaborado por un comité. Al final unos tenían unas opiniones, otros tenían otras, y bueno, queda lo que queda. Pero veamos en qué consiste la reforma. Bueno, para hablar sobre la reforma, yo me plantearía 4 preguntas. ¿Cuáles son los motivos de la reforma a la luz de la iniciativa? ¿Cómo se desarrolla el articulado que se pretende implementar? ¿Qué influencia jurídica revela esta reforma? ¿Y qué implicaciones trae consigo esta reforma? Y quizá algunos de ustedes pensarían, bueno, es que es una iniciativa, pero desafortunadamente, o bueno, pues si nosotros viviéramos en Suecia o en Noruega o en Dinamarca, quizá los legisladores serían muy activos y se preocuparían por el contenido de la legislación que aprueba. Pero estamos en México y en México la historia ha demostrado que las iniciativas en general se aprueban como vienen, incluyendo con faltas de ortografía. Las faltas de, no es raro encontrar que las faltas de ortografía que tiene una reforma finalmente se publican como definitiva, porque por una cosa o por otra en México las iniciativas pasan sin tocar baranda. Y en este sentido habría que hacer quizá muchas críticas con respecto al rol de la ciudadanía, que no le reclama nada a sus diputados, y también viéndonos con esta actitud autocrítica que la Corte se ha visto a sí misma, yo diría que las comunidades de abogados tal vez no hemos desempeñado muy fielmente nuestro papel en cuanto a llamar a los diputados y ponerlos al orden, sobre todo en temas que nos interesan. Y la iniciativa, yo diría que tiene básicamente cuatro temas que se desean plantear.
un nuevo sistema de precedentes obligatorios para los casos decididos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ya se abandonará el sistema de jurisprudencia por reiteración y con una sola ejecutoria, ya esta sola ejecutoria se hace vinculante. Fortalecer los precedentes de la Suprema Corte para que en un momento determinado todo sea relevante. Bueno, esto es lo que dice la iniciativa, como si anteriormente las decisiones de la Corte hubieran sido menos relevantes. Una crítica que se hace al sistema es que el actual sistema de reiteración de tesis obliga a que se tenga que volver a litigar el mismo tema reiteradas ocasiones. Pero bueno, esta es una solución de buena intención, pero al final no queda, porque como veremos más adelante, el sistema de la jurisprudencia por reiteración sobrevive y sobrevive en los tribunales colegiados de circuito. Y por otra parte, como decía, se pretende que todas las sentencias sean relevantes y que los justiciables puedan exigir que sean observadas. Bueno, aquí cada quien puede hacer sus propias conclusiones, tanto con respecto a la relevancia de las sentencias de la Corte, ya sea que sea una o por reiteración, así como el rol que esto tiene con respecto a los justiciables. El punto será entonces cómo se desarrolla el articulado que pretende implementar esta reforma, porque como bien se dice, el diablo está en los detalles. Bueno, como digo, el primer punto es que se mantiene el sistema dual. Se mantiene el sistema de la tesis, así como remozadito, como que con algunos ajustes, pero continuará viviendo el sistema de las tesis. Se desea que un precedente, que una sola golondrina haga verano, pero se mantiene el sistema de las tesis. Y se mantiene también el sistema de las ejecutorias y de las cuasi ejecutorias. Y para esto se modifica, qué raro, ¿verdad? La Constitución mexicana, la ley de amparo, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, que hablan de las controversias constitucionales, etcétera, y la propia ley orgánica del Poder Judicial. Todo este articulado habría que verlo con mayor detalle, porque se dice que el artículo 107 de la Constitución básicamente tiene una distinción terminológica y habla de que eventualmente se entenderá que ahora ya no serán tesis por o jurisprudencias por contradicción de tesis, sino jurisprudencias por contradicción de criterios. Esto desafortunadamente es una tradición mexicana. Cuando se anuncia con la propaganda que se quiere hacer un tema de fondo, pues se le cambia el nombre a las cosas y hasta ahí llega. La ley orgánica habla de la publicación de ejecutorias, tesis y jurisprudencias, es decir, que se mantiene este doble sistema, el sistema de las tesis. Yo estoy resumiendo las tesis y las jurisprudencias y las tesis aisladas y las tesis jurisprudenciales vinculantes como si fueran un solo género, y las ejecutorias. Bueno, se modifica para estos efectos el artículo 11, fracción 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También se habla de la unidad de compilación y sistematización de tesis, modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial, y también se habla de que se harán las tareas necesarias
para la adecuada difusión de las tesis y las jurisprudencias que se hubieran emitido por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación. La siguiente modificación es la que se refiere al artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se establece los apartados o los contenidos que tendrán las nuevas tesis, porque se mantiene el sistema de las tesis, pero se les da una remozadita, se les da una manita de gato, se incluyen algunos cambios. ¿Y cuáles son estos cambios? Bueno, pues como verán ustedes, son cambios de fondo. En primer lugar, se aclara que todas las tesis van a tener un rubro. El segundo punto se refiere a la narración de los hechos. Esto sí es una novedad, porque en el actual sistema de la tesis, en el actual sistema de las tesis, cada vez con más frecuencia se encuentran la elaboración de criterios abstractos que se desvinculan con franqueza de la controversia que les dio origen. Y ahora la intención de la Corte es que haya una vinculación entre el caso que es el caso planteado y el criterio judicial encontrado o propuesto. El tercer elemento de las nuevas tesis será el criterio jurídico. Reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se plantea el órgano jurisdiccional. Yo no soy el que me estoy repitiendo. Esto es como viene redactado. Es decir, en un solo párrafo hay el criterio jurídico, la respuesta jurídica y el problema jurídico. Es decir, como si la propuesta fuera sobre algo distinto que es derecho. Yo creo que desde el punto de vista de técnica legislativa se podría haber encontrado una mejor redacción, pero bueno, tenemos el rubro, la narración de los hechos y el criterio jurídico. El criterio jurídico es la tesis común y corriente que estamos acostumbrados a identificar. El cuarto elemento es la justificación. Esto es un poco novedoso. Como en realidad no ha habido una uniformidad totalmente clara respecto a la manera en cómo se elaboran las tesis, tenemos que encontrar que esto se refiere a las razones, a la motivación que llevó a la conclusión determinada. Y finalmente, además de los elementos anteriores, se consideran las jurisprudencias emitidas por contradicción de criterios. Aquí me parece que hay una deficiencia porque no se aclara si esta vinculación entre los hechos los hechos que plantean la controversia jurisdiccional también deberán ser narrados en las tesis sobre contradicción de criterios, porque incluso me he encontrado yo algunos casos en los que hay tesis contradictorias de dos circuitos, pero que al ser resueltas por la Corte se resuelven tomando en cuenta los criterios contradictorios, pero estoy pensando en casos de naturaleza estatal, no en casos de naturaleza federal. El caso que tengo en mente es de naturaleza estatal. Entonces, la misma controversia, lo que no se considera es que las normas jurídicas prevalecientes en los dos estados eran distintas. Y este es un tema
sobre el que la Corte debería haber pensado, pero aparentemente no lo desarrolló. Luego, el sistema de las ejecutorias y cuasi ejecutorias dictadas en los expedientes varios se mantiene, y en el artículo 107 se establece una distinción terminológica entre jurisprudencia por reiteración y precedentes. A mí me parece que la diferenciación terminológica es pobre y además no toma en cuenta estas cuasi ejecutorias que, en mi opinión, no deberían tener el mismo valor en el sistema. ¿Cuáles son las modificaciones en la ley de amparo? Bueno, la jurisprudencia por precedentes obligatorios de la Corte tiene que venir de votos calificados, lo cual crearía otra categoría de precedentes, es decir, precedentes no vinculantes porque no obtuvieron la votación calificada. Y se dice que las razones que justifiquen las decisiones, esto me parece muy importante leerlo, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno constituyen los precedentes obligatorios para todas las autoridades judiciales de la Federación. Dice, luego otro párrafo, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. A mí me parece que este artículo 222 contiene un error grave, porque en realidad los criterios fundamentales no están en las razones, sino en las conclusiones. Y por eso, como lo mencioné anteriormente, hay votos particulares de los ministros y de los magistrados en los que están de acuerdo con el criterio de fondo que se sostuvo, pero no están de acuerdo con las razones. Lo obligatorio no debe ser las razones, sino las conclusiones. Las razones son importantes en cuanto justifican la conclusión, pero no son lo que deben ser obligatorias. En este punto, me parece que hay un error grave, no solamente de técnica legislativa, sino un error de fondo. Y entonces se dice en el artículo 223, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Corte constituyen precedentes obligatorios. Nuevamente se reitera en el error y se dice que las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Aquí se alcanza a colar otro criterio. La diferencia entre la conclusión y los comentarios marginales que correctamente se dicen. En primer lugar, las cuestiones de hecho nunca han sido obligatorias. Las que son obligatorias son las cuestiones de derecho. Y las cuestiones de derecho que son marginales tanto al razonamiento como a la conclusión obtenida, por supuesto que no debe ser obligatorio. Y ahí, bueno, la idea fue buena, aunque la redacción pues no es totalmente deficiente, no es totalmente eficiente. Se dice en el transitorio primero que la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. A mí se me hace muy delicado, con franqueza, que una cosa tan importante no tenga vacatio legis. En el transitorio cuarto se dice que las tesis aisladas de la Corte que se hubieran emitido con anterioridad se mantendrán vigentes, se mantendrán en vigor. Bueno, en realidad nunca han tenido vigencia jurídica, sino conservarán su criterio, pero bueno, la falta de técnica legislativa es notoria en toda esta iniciativa. Nuevamente, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 insiste en este tema de las razones y señala en este párrafo de manera categórica: la Suprema Corte no estará obligada
a seguir sus propios precedentes. Aquí el punto es que en realidad lo que se está abandonando es la teoría del stare decisis, es decir, la fuerza obligatoria del precedente para toda para el propio tribunal. Pero no es quizá la crítica más severa. La crítica más severa es que en el siguiente párrafo del artículo 73 hay una contradicción. Es decir, es algo así como decirle, bueno, caminamos para adelante y para atrás, pero al mismo tiempo. A la derecha y a la izquierda, pero al mismo tiempo. Y esto yo creo que es delicado, porque luego este párrafo siguiente dice, la Suprema Corte estará vinculada por sus propios precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando se hayan emitido con una integración de ministras y ministros distintas. Bueno, entonces, o están o son vinculantes o no son vinculantes. Es decir, yo creo que este es un tema en donde la Corte definitivamente debería haber trabajado, debería haber hecho un trabajo más depurado, y pues pocas esperanzas tenemos en los legisladores, pero todavía hay esperanza. El siguiente tema es, bueno, ¿y qué influencias se revelan en esta reforma? Perdón, es que veo que hay un desfase en los tiempos. ¿Qué influencias jurídicas se revelan en esta reforma? Es decir, ¿de dónde vienen estas ideas jurídicas? Bueno, un caveat, una cosa que hay que decir. Prácticamente todo el derecho mexicano es resultado de influencias extranjeras. Salvo la historia esa que yo no sé si será cierta o no, porque a veces es difícil distinguir la realidad de la propaganda, pero se dice que el ejido mexicano, o lo que sobrevive del ejido mexicano, estaba inspirado en el derecho azteca. Pues si acaso estaba inspirado en el derecho azteca, pues sería lo único, porque el resto de nuestro sistema está totalmente influido por el derecho de otros países. Bueno, España, la Constitución de Cádiz de 1812, desde luego el derecho español ha tenido una influencia relevantísima en todo nuestro orden jurídico, porque al ser el idioma que entendemos, pues los libros españoles han tenido una gran influencia. Desde luego el derecho francés, el Código Civil del siglo XIX y el Código de Comercio, y el derecho italiano en el derecho mercantil, en la ley de títulos de operaciones de crédito, bueno, en la de sociedades quizá más influencia francesa, el derecho alemán, a través de los doctrinarios, por supuesto, García Maínez y todos ellos que se educaron en Alemania, pero el Código Civil de 1928 es de influencia predominantemente alemana, y el Código actual de Quintana Roo es muy germánico. Y también hay una influencia del Código Suizo de las Obligaciones, y también el derecho austriaco ha tenido influencia, particularmente en Nuevo León. El capítulo de conflicto de leyes es de influencia totalmente austriaca. La Unión Europea, desde luego que ha tenido una influencia, y sobre todo, pues a nosotros que como regiomontanos nos encanta McAllen, pues tenemos la influencia del derecho de los Estados Unidos de América. Pero más allá de la broma, la influencia del derecho de los Estados Unidos de América en el derecho mexicano es tremenda. Es increíblemente importante, y en la mayor parte de los casos para bien.
salvo en algunas grandes reformas inspiradas en programas de televisión, realmente también ha habido un gran esfuerzo de parte de los juristas mexicanos en integrar algunas instituciones al derecho mexicano. Inclusive, solamente con que pensemos que la Constitución mexicana es, en gran medida, es una copia de la Constitución de los Estados Unidos, que la oralidad en los procesos civiles y mercantiles es de gran influencia de los Estados Unidos, que la estructuración del Poder Judicial mexicano es eminentemente inspirada en la estructura del Poder Judicial de los Estados Unidos, que estas doctrinas de levantamiento del velo corporativo también son totalmente americanas. Fíjense, nada más con pensar que las sociedades mercantiles mexicanas anteriormente tenían personalidad jurídica, entiendo que todavía tienen personalidad jurídica, pero ahora se les puede levantar un velo que nada más tenían las sociedades de los Estados Unidos. Toda esta cuestión de los daños ejemplares tiene influencia de los Estados Unidos, las ideas sobre las empresas controladoras, las instituciones sobre movimientos accionarios como el takeover, el drag along, el tag along, etcétera. Las técnicas en la redacción y estructuración de contratos mercantiles también es un área evidente de influencia del derecho de los Estados Unidos. La doctrina mexicana de los actos propios, que las tesis se puede ver que está más inspirada en el estoppel angloamericano que en el principio romano de venire contra factum proprium non valet. Es decir, que hasta en lo que nos viene del derecho romano hay influencia del derecho de los Estados Unidos. Y finalmente, importantísimo, todo el derecho fiduciario es influencia del derecho de los Estados Unidos. Claro, como en más de una ocasión hemos comentado, el hecho de que la influencia venga de los Estados Unidos no quiere decir que aquí las cosas van a ser igual. Por ejemplo, el artículo 131 de la Constitución es una copia. Aquí nos adelantamos en México al copy-paste y traemos a la Constitución mexicana la cláusula de la supremacía constitucional. Y uno diría, bueno, si son normas iguales, quizá en México y en los Estados Unidos se han desarrollado sistemas jurídicos iguales, y pues no, realmente no es el caso. Pero veamos qué implicaciones inmediatas trae esta reforma. Bueno, la primera implicación inmediata que para mí me resulta relevante y hasta chocante es que se mantiene el sistema dual de tesis y ejecutorias. Porque el sistema de las tesis se modifica claramente con respecto a las tesis que deriven de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sabemos con respecto al resto del sistema, pero lo más probable es que igual se vean influidas por esta nueva manera de hacer las cosas. Pero no desaparecerá el sistema de las tesis. Y permanece también el sistema de las ejecutorias y las cuasi ejecutorias, salvo con una cosa que es muy relevante, que recientemente se resolvió, hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal en donde dice que ahora se deberán publicar todas las ejecutorias de todos los tribunales, no nada más de los que puedan emitir tesis vinculantes o criterios vinculantes, pero sin omitir los datos, lo cual quiere
lo cual yo lo percibo como que verdaderamente se quiere dar una influencia importante a este sistema de las ejecutorias, porque realmente si alguien ha querido alguna vez leer una sentencia de 300 o 400 hojas con los datos borrados, así como se acostumbra aquí en México, no sabían que se podían reemplazar los nombres de las partes para proteger a los inocentes y que sí había la tecnología para hacerlo. No, te nos tienen que poner los nombres en blanco. Y bueno, ya en la página 437, pues ya no sabes ni quién es el quejoso, ni quién es el tercero interesado, no sabes nada. Y si son varios, pues con mayor razón la confusión se hace mayor. Entonces, en cuanto a sistema mixto de tesis ejecutorias y cuasi ejecutorias, habrá que reconocer paralelamente ejecutorias de la Corte, ejecutorias de los colegiados, ejecutorias por contradicción de criterios, ejecutorias derivadas de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, las cuestiones judiciales derivadas de procedimientos internacionales y las cuestiones distintas de las anteriores, pero que están bajo el rubro de expedientes varios y los votos particulares de los ministros. Y desde luego que habrá que saber que aún en la Corte habrá precedentes vinculantes cuando se hayan aprobado por mayoría calificada, no vinculantes cuando no obtengan esta votación, en cuyo caso el quejoso podrá obtener o no el amparo de la justicia federal, pero no se dará el carácter vinculante. Y también la jurisprudencia por reiteración continuará vinculante en los colegiados, y también habrá tesis aisladas y ejecutorias sin reiteración. Las ejecutorias en contradicción de criterios, pues habrá vinculantes, serán vinculantes cuando se identifique que hay contradicción y se resuelva, y también habrá que reconocer como precedentes cuando no se reconoce la existencia de la contradicción y por lo tanto no es vinculante, porque ahí hay un criterio escondido. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en cuanto a son vinculantes. Las cuestiones judiciales derivadas de procedimientos internacionales históricamente han recibido el mismo tratamiento que las ejecutorias sobre asuntos jurisdiccionales. Igual las cuestiones de expedientes varios, pero yo creo que esto es algo que se debería aclarar. Y bueno, los votos de los ministros siempre son muy importantes. Así es que, ¿qué es lo que se podría decir después de haber visto esto, todo esto anterior y aquello con lo que tendremos que vivir? Bueno, pues el monstruo se pregunta qué sigue y lo ve con algo de temor, porque todo esto tiene efectos prácticos importantísimos. Así es que, ¿cuáles son los puntos que podrían ser criticados y qué es lo que hace falta? Bueno, en primer lugar, yo diría que las deficiencias terminológicas son notorias y que es importante distinguir, esto es algo que no viene, pero es muy importante decidir entre el ratio decidendi y el holding. En cuanto se afirma que lo obligatorio no será el principio jurídico resuelto a la luz del caso concreto, sino el razonamiento que llevó a identificar el holding. Y el holding no es otra cosa que la tesis contenida en la sentencia. Yo creo que en la quinta época y en las anteriores épocas históricas, cuando se hablaba de tesis, el término tesis
era la traducción de holding, porque nuestro sistema de precedentes está muy influido por el derecho de los Estados Unidos. Luego, esta diferenciación entre contradicción de tesis y contradicción de criterios, bueno, pues es cambios de nombre a partir de un no entendimiento del propio sistema mexicano. Porque las tesis, como digo, en mi opinión, son los holdings, y llamarle contradicción de tesis o contradicción de criterio, pues qué gran cambio. Yo creo que al perderse en la terminología, no se enfocan en el fondo. Hay un error grave de técnica jurídica y legislativa en la adopción del principio del stare decisis. Es decir, este artículo que les comentaba, que por un lado dice que la Suprema Corte no queda obligada por sus propios criterios, y en el párrafo siguiente se dice que sí queda obligada. Pues es que esto es una cosa elemental, que en dos párrafos se manifiesten dos cosas contradictorias, que en uno se diga la Suprema Corte de Justicia no está obligada por sus propios precedentes, y en el siguiente párrafo se diga la Suprema Corte de Justicia sí está obligada por sus propios precedentes. Pues hombre, yo creo que esto es una situación de lógica elemental que habría que cuidar y que ojalá nuestros legisladores las trabajaran. Pero con franqueza yo no tengo mucha esperanza. La implementación sin contar con se pretende la implementación sin contar con un método para entender e implementar el sistema entero de precedentes judiciales. Yo creo que esto es gravísimo. En este sentido, yo me atrevería a concluir que la reforma es muy desaseada. Es decir, se pretende un gran cambio, pero no se pretende capacitar a la gente. Fíjense, la reforma penal, que ha sido tan penosa, tuvo 6 años de vacatio legis. Y una cosa tan importante como este cambio en el sistema de los precedentes judiciales, ni un día de vacatio legis se le da. Se hace una implementación inmediata. Y yo creo que esto es un error. Y luego se habla de una implementación sin contar con un método. Y me parece que es muy importante desarrollar el método para distinguir entre los issues, que no son más que el planteo o planteamiento de las cuestiones jurídicas para resolver, el ratio decidendi, que bueno, si no es que nos querramos sentir muy gringos, pues esto es latín. El ratio decidendi, las razones, la motivación dicha en buena técnica mexicana, es algo que siempre ha estado presente en nuestro sistema y que quizá hay que depurarlo, hay que mejorarlo, siempre hay un lugar para mejorar. Luego el holding, que es el punto jurídico resuelto, o dicho en terminología mexicana, la tesis identificada para dar respuesta a las cuestiones jurídicas planteadas. Claro que yo lo que percibo aquí es que los asesores de la Corte estaban muy influidos por quizá algunos gentes europeas, o sepa Dios, porque con frecuencia esta confusión entre holding y ratio decidendi se da entre juristas que no han sido formados en el common law. Pero hombre, el obiter dicta, en plural obiter dictum, quiere decir, perdón, al revés, en singular es obiter dictum y obiter dicta es en plural, que son comentarios marginales que puede hacer la Corte o los tribunales, que son que los jueces consideraron eventualmente importantes, pero que si los quitaras no pasaría nada, no se lastima
la línea de razonamiento, la línea de la motivación, y no se lastima la conclusión, o sea, el holding, o sea, la tesis. Y por otra parte, consecuentemente se dice que no tienen valor jurídico, y en los artículos que vimos, esto es lo que, por eso se dice que estos comentarios marginales no son vinculantes. Claro, el problema es que en el actual sistema de las tesis no hay manera de distinguir cuáles son vinculantes y cuáles no son vinculantes. No se reconocen las deficiencias del sistema actual, en el que con franqueza encontramos tesis que son holdings, tesis que son dicta, tesis que son ajustaditas a los contenidos de las sentencias y que realmente no reflejan la sentencia, sino que le dieron una arreglada. Y luego el caso extremo es que también hay tesis que son verdaderas ocurrencias o disparates de los tribunales. Por ejemplo, y este es un ejemplo que se me hace muy importante dar, en un asunto relativo a un juicio hipotecario, de un juicio hipotecario que por su propia naturaleza es un asunto que se refiere a la ejecución de un derecho real llamado hipoteca. Parece reiterativo, pero bueno, un juicio hipotecario es eso, y no puede ser más que eso. Pues resultó que en este juicio ejecutor los litigantes agarraron pa'l monte, discutieron otra cosa, el tribunal resolvió algo que no tenía nada que ver con la cuestión hipotecaria, y al final sacaron una tesis que es una verdadera barrabasada, que no tiene absolutamente nada que ver con lo planteado y que es tremenda, que dice que en los asuntos internacionales las partes están obligadas a seguir todas las disposiciones jurídicas que conocían o que deberían haber conocido. Es decir, esto entra en la categoría de disparates, pero así es la cosa y es el sistema en el que actualmente vivimos. Por otra parte, no se dan los lineamientos para la interpretación y la revalorización de las tesis stricto sensu y las lato sensu. Como digo, hay implementación sin capacitación. No se dan lineamientos con relación al efecto horizontal de la jurisprudencia, porque aquí en México resulta que se aplican el circuito más activo en la emisión de tesis y tesis jurisprudenciales vinculantes, es el primer circuito. Y esas tesis jurisprudenciales son vinculantes, pero nada más para el primer circuito, pero se aplican horizontalmente en el resto de los circuitos del país, y esto es una realidad que sucede en todos los circuitos, y este es un tema que no se trata, el efecto horizontal de la jurisprudencia. Luego, no se aclara el valor jurídico de las cuasisentencias ejecutorias dictadas en los llamados expedientes varios, algunos relevantísimos, como el propio caso Radilla, se resolvió en expedientes varios, y ahorita tengo otro ejemplo en mente, pero bueno, nos está comiendo un poco el tiempo. Y falta también una cosa importantísima, falta desarrollar e incluir el sistema de la técnica de las distinciones, porque uno podría decir, en un sistema de precedentes, el problema es que las decisiones se pueden quedar congeladas en el tiempo, y la sana técnica para avanzar las decisiones es a través de esta técnica de las distinciones, en distinguir un caso y otro. A veces son distinciones menores, pero muy trascendentes, y yo creo que sí, que
no hay problema con importar instituciones jurídicas del common law en el derecho mexicano. No hay problema por trasplantar instituciones jurídicas del common law al derecho mexicano. Esto se ha hecho en más de una ocasión y en algunos casos los ejemplos o lo que se ha logrado ha sido estupendo. El mejor caso es el de los fideicomisos. Los fideicomisos existen en México y en algunas otras partes hacen falta. Así es que finalmente quiero darles las gracias por su atención y decirles que quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier comentario que deseen hacerme. Me imagino que ya para estas alturas el compañero Sebastián ya debe tener algunas preguntas y bueno, de pronto las vemos. Ok, no veo preguntas, Sebastián, no hay preguntas, me imagino, ¿verdad? Ok, entonces, quedo a las órdenes de los compañeros. Ok, perfecto. Así es que si hay algo para alguna pregunta, con todo gusto, y si no, pues espero que no haya sido muy rápido todos los temas que he tratado. Así es que muchas gracias nuevamente por su atención y le devuelvo la voz al licenciado Miguel Ferriz. Muchas gracias, maestro, por tu exposición bastante clara, muy esquemática. Nos ha servido bastante. Te agradecemos mucho tu disposición y esperamos tenerte pronto aquí nuevamente en otro de estos webinars. Todos están escribiendo que te agradecen mucho y que muy clara tu explicación. Y pues a todos, muchas gracias por su atención. Los esperamos en los siguientes webinars para que estén al pendiente de las redes sociales de la Facultad Libre de Derecho. Aquí con mucho gusto los recibimos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Miguel, y estaremos en contacto. Yo sugeriría que se deje abierto el espacio un momentito para que si las personas que han participado desean bajar los materiales de la presentación y los otros que puse, pues puedan hacerlo. Ok, supongo que eso quiere decir que sí, el que calla. De acuerdo, muchas gracias. De hecho, aquí Sebastián acaba de publicar los pasos para que puedan bajar los documentos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues agradezco nuevamente su atención y me despido de todos ustedes y estaremos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.